Hola jóvenes, lo prometido es deuda. Acá el video del ejercicio 11 de aritmética de la guía de autoestudio de matemática para el examen de admisión 2020. Vamos a comenzar leyendo el problema. Aclaro antes de iniciar. Esta es una de las formas de hacerlo. Es posible que alguno de ustedes lo pudo haber hecho de otra manera o quizás lo analizó distinto y le dio la misma respuesta. No pasa nada, no significa que esté mal, siempre y cuando la respuesta sea la misma, pues claro. Ahora veamos, el problema dice así: los 13/5 litros de vino sirven para llenar los 5 octavos de una botella. Cuando falten 3/7 litros para llenar la misma botella, ¿qué fracción de la botella estará llena? De como resultado la suma de las cifras del numerador. Vamos a ver las respuestas que nos dan acá. Y nos dan 9, 12, 8, 14 y 6. Es importante señalar que en este problema hay unos elementos importantísimos para analizar y resolver el problema. El primero es este, litros. ¿Qué significa? Bueno, primero significa que eso es una magnitud. Y por tanto, yo puedo decir de que los litros de vino son una magnitud del problema a analizar. Veamos otro elemento importante. 5 octavos de una botella. Esos son partes de una botella, ¿no? O sea, estoy hablando de la capacidad de una botella. Capacidad de botella. Tenemos dos magnitudes: litros de vino y capacidad de la botella. Bueno, imaginémonos la botella. Ahí tenemos una botellita y esa botella pues está a cierto nivel y hay que encontrar el volumen pues de la botella primeramente para encontrar la diferencia después. Ahora veamos. Vamos a apartar la botella y comencemos con los datos relevantes del problema. 13/5 de litros de vino sirven para, y véase bien, sirven para, y ese sirven me hace una relación de equivalencia, es decir, los 13/5 de litros de vino son iguales o tienen la misma cantidad que los 5 octavos de capacidad de la botella. ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay una relación de pertenencia. 13/5 pertenece o equivale a 5 octavos. ¿Ya? Son equivalentes tanto la cantidad de litros como la capacidad de la botella. Entonces tenemos la primera relación entre estas dos magnitudes. Veamos la siguiente. Si 13/5 de litro es 5 octavos de la capacidad de la botella, entonces ¿cuántos litros de vino es la capacidad total de la botella? ¿Por qué escribo 1? Recuerden que 1 significa el total, el todo. Recuerden que ya hemos visto eso antes, que en fracciones el todo de cualquier cosa siempre es 1. Por eso es que yo escribo 1 como representación al total de la botella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar cuántos litros tiene de capacidad entonces la botella. Y esto es una regla de 3 sencilla. Veámosla bien. ¿Cómo se resuelve una regla de 3 simple, directa? Se resuelve así. Mucha atención. El 13/5, que es la variable o la cantidad perteneciente a la variable, la escribimos siempre sobre la variable que está aquí, tal y como aparece en el problema. Y esto va a ser igual, y como esta es una magnitud directamente proporcional, escribimos 5 octavos y lo dividimos por su número, en este caso que sería 1. Para este procedimiento tuvimos que analizar, y eso recuerden que ya lo miramos, la magnitud entre, o la relación entre los litros de vino y la capacidad. Entre más capacidad tiene la botella, más litros de vino alcanzan, entonces son directamente proporcionales. Por eso es que no se hicieron cambios. ¿Qué me quedaría ahora entonces? Bien, multiplicamos en cruzado la x por el 5 octavos y quedaría 5 octavos de x. Y multiplico también en cruzado el 1 por el 13/5 y me quedaría 13/5 por 1. Como el 1 no hace ningún cambio, no varía en nada las cantidades, pues es simplemente por indicar el 1, pero ya sabemos que no vale nada.
Si multiplicamos 5 por 5 y 8 por 13, me va a quedar 5 por 5, 25x. Y 8 por 13, 104. Luego, ese 25 que multiplica a la variable, si ustedes notan, aquí tengo el 25, lo paso a dividir y me quedaría 104 sobre 25. Lo que acabo de obtener, señores, es la capacidad total de litros de la botella. Es decir, la botella se llena completamente con 104 sobre 25 litros, que dicho en cantidades reales, en cantidades decimales, estaríamos hablando de un aproximado de 4 litros punto 16. Más o menos esa sería la cantidad de litros de vino que agarra esa botella. Pero bueno, veamos, no es esa la pregunta del problema. ¿Por qué no es esa? Bueno, simple. Esa es, eso que acabamos de obtener es el total de vino con el que se llena la botella. Pero dice que cuando falten 3/7 para llenarla, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir acá la mitad y digamos que al total de la botella, es decir, de todo cuando ya esté llena, le voy a restar 3/7 para ver cuánto faltan. Es decir, antes de 3/7 cuánto tiene la botella. Y hacemos una resta sencilla entre el 104 sobre 25 menos 3 sobre 7. Y eso, señores, si lo hacen ustedes a mano o en su calculadora, van a obtener claramente la siguiente respuesta: 653 sobre 175. Eso, señores, es lo que tiene de vino la botella a ese momento, cuando faltan 3/7 para llenarse. Ok, ya vamos entendiendo por dónde ve el asunto, ¿verdad? Ahora sí tenemos una relación de regla de 3 otra vez, donde yo puedo relacionar ahora los datos iniciales, 13 sobre 5, que también equivale al 5 sobre 8, y ahora voy a utilizar el valor que tengo acá. Si 13 sobre 5 litros equivale a 5 octavos de la botella, entonces 653 sobre 175, que es lo que tiene ahora de vino la botella, ¿cuánto equivale eso en capacidad de la botella? Se hace el mismo procedimiento, analizamos las magnitudes, entre más capacidad, más litros de vino, por tanto es directamente proporcionales, y hacemos pues el procedimiento. Vamos a limpiar esta parte y decimos 5 sobre 8 sobre x, al igual que en el ejemplo anterior, se escribe la columna de las variables igual, luego 13 sobre 5, luego vamos a decir 13 sobre 5 sobre 653 sobre 175. Aquí lo que hago, pues yo puedo utilizar dos reglas: o multiplico en cruzado como que si fueran enteros, o simplemente aplico la regla de la división de dos fracciones. Pero para mí que es mejor multiplicarlo como que si fueran enteros. Multiplico esta x por el 13 sobre 5 y multiplico el 653 sobre 175 por 5 sobre 8, que más o menos me quedaría así: 13 sobre 5x igual a 653 sobre 175 por 5 sobre 8. Haciendo esto, una multiplicación en cruzado, pero ojo con esto. Acá nosotros tenemos dos valores. O sea que el producto en realidad va a ser 13 por 175 por 8. Y eso me va a dar el mismo procedimiento en el otro lado. Es decir, voy a multiplicar el 5 por el 653 por el 5. Haciendo eso me va a quedar 13 por 175 por 8, 18.200x. Y 5 por 653 por 5 da 16.325. Luego mandamos a dividir el 18.200 y hacemos una simplificación, que lo pueden hacer con su calculadora si ustedes desean. Y obtendremos que la capacidad de la botella hasta ese momento es de 653 sobre 178. Por tanto, la suma de las cifras del numerador, porque recuerden que eso es lo que nos pide realmente el problema, la suma de las cifras del numerador, entonces yo estaría sumando 6 más 5 más 3, que es igual a 14.
Por tanto, la respuesta del problema es el inciso D, 14. Bueno, pueden retroceder el video si en algún caso llegan a tener dudas. Me pueden escribir en los comentarios del blog o si no, en los comentarios de YouTube. Eso ha sido todo en este momento y gracias por su amable atención. Nos vemos en el próximo video.